El otro día descubrí que Instagram tiene una opción que te permite bajar todo tu historial de publicaciones, ¿no? Desde la primer publicación que hiciste hasta la última, te la bajas en un archivo a tu computadora para que la tengas como copia de seguridad. Y me pareció que estaba buena la opción y dije, bueno, vamos a bajar mis más de 4.000 publicaciones que debo tener en Instagram desde que abrí la cuenta ya por el 2010, 2011, si mal no recuerdo. Más de 10 años, ¿sí? Entonces bajé como 20 gigas de archivos, de fotos, de videos, etc. Y me puse a hurgar en el pasado. Y llegué a enero del 2017, fecha en la cual publiqué el primer video sobre creatividad. ¿Sí? Un primer video en el cual yo hablaba y compartía algunas ideas sobre la creatividad. Hasta ese momento yo usaba Instagram como una red social personal, ¿sí? Pero a partir de ese momento decidí utilizarla como una plataforma para dar a conocer mi voz y mis ideas en términos de creatividad. Ahora bien, lo que me pasó cuando vi ese video fue básicamente que no me reconocí. No me reconocí ni en la imagen, ni en mi manera de hablar, ni en el tono de voz. Incluso no sé si me reconocí en la idea que estaba compartiendo en ese momento. Casi te diría que me di vergüenza ajena por cómo me veía y lo que estaba haciendo. Es un video que no compartiría hoy. Y entonces me di cuenta que lo que pasó desde enero del 2017 hasta ahora, mientras estoy grabando esto, enero del 2022, fueron 5 años de ir haciendo y de ir buscando y de ir tratando de encontrar, por decirlo de alguna manera, mi propia voz, mi propia manera de compartir las cosas que me interesan, mi propia manera de expresarme, mi propia manera de interactuar. Y en esa búsqueda, en esa exploración, uno va probando cosas que a veces años más tarde te pueden dar un poco de vergüenza. Ahora, ¿por qué cuento la anécdota? Bueno, porque en enero del 2017 hice un clic. Y acá, hablando de clic, voy a hacer un paréntesis y voy a decir que en este episodio, para hablar de las redes sociales, me voy a poner un poco autorreferencial. Y voy a hablar un poco de mí porque es la experiencia que yo he tenido durante todos estos años. Y creo que tengo algunas ideas interesantes para compartir al respecto. Pero es mi experiencia, quizás no sea la tuya. Yo te voy a hablar desde mi propia vivencia y desde las cosas que a mí me funcionaron y no tanto, ¿sí? Cierro paréntesis. Te decía que en enero de 2017 yo hice un clic. Y ese clic sucedió una tarde que fuimos a una librería con mi novia y preguntamos por mi libro, por El Camino de la Creatividad. Un libro que a mí me había tomado 4 años y medio escribir y el librero lo tuvo que buscar mucho para encontrarlo. Estaba en el último estante, al fondo del último pasillo, juntando polvo. 5 meses después de haber sido publicado, no 2 años, 5 meses después. Ahí en mi cabeza hizo un clic y me di cuenta que era yo quien tenía que salir a contarle al mundo que había escrito un libro. Y la forma que había encontrado, que había empezado a intentar implementar para dar a conocer mi voz, era grabando videitos en Instagram y haciendo un podcast que se llama El Camino de la Creatividad y al cual también te invito a que escuches si tenés ganas, está disponible en Spotify. Y a partir de ahí comienza un camino en el cual yo básicamente publico 2 o 3 videos por semana en Instagram, algunas reflexiones, algunas ideas con dibujos, con ilustraciones, algunos textos, pero entro en una dinámica de estar permanentemente pensando en temas de creatividad, generando mis propias ideas e ir compartiéndolas, ¿sí? Y lo que sucedió al cabo de 5 años, recordemos, comencé en enero del 2017, estoy grabando esto en enero del 2022. Lo visible, nada, vos ya sabés, no sé, 32.000 seguidores en Instagram, 4.000 en YouTube, 2.500 en LinkedIn. No son grandes números, son significativos, pero no son grandes números, pero eso no es lo importante. Lo visible es que en estos 5 años yo pude trabajar 2 cosas. La primera es lo que los americanos llaman the body of work, ¿no? Un volumen de trabajo. Mucho contenido generé. Y lo segundo es que en estos 5 años pude ir explorando lo que yo te decía al principio, una voz propia, una manera propia de expresarme y de contar mis ideas. ¿Encontré mi propia voz? No tengo idea, porque sigo haciéndolo. Pero me siento mucho más cómodo
que hace unos años cuando empecé. ¿Sí? Ahora bien, son dos cosas muy, pero muy importantes a la hora de recorrer tu camino de la creatividad y de construir algo significativo, que es en definitiva lo que queremos hacer todos. Tener un volumen importante de trabajo realizado y al mismo tiempo desarrollar tu propia voz, tu propia manera de manifestarte. Si vos lo ves desde el punto de vista de las redes sociales, ese volumen de trabajo desarrollado quizás no es tan importante porque es efímero, porque ya pasó, porque nadie va a ver el video que yo grabé hace 3 años, ni en LinkedIn, ni en YouTube, ni en Instagram. A nadie le importa y nadie tiene tiempo. Ahora bien, ese volumen de trabajo desarrollado durante 5 años me permitió a mí, por ejemplo, escribir 3 libros. Que esos libros sí siguen dando vuelta, sí siguen viajando y es el día de hoy que me siguen abriendo puertas. Y ahora sí quiero entrar de lleno en la cuestión de las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que hay que interactuar mucho y que hay que publicar mucho y que al hacer esto están invirtiendo tiempo en su proceso creativo, en su emprendimiento, en su proyecto y así se están acercando a sus objetivos cuando nada más lejos de eso. Interactuar mucho, estar mucho en las redes sociales solo te va a hacer estar más pendiente de lo que los algoritmos quieren que vos hagas. Y al mismo tiempo te va a estar alejando de la verdadera tarea, que es construir algo significativo, construir un volumen de trabajo e ir encontrando tu propia voz. ¿Sí? Entonces, se trata de crear para compartir, no de compartir para crear. Y ese es el gran problema al cual nos vemos sometidos todas las personas en el siglo XXI a través de las redes sociales. Creemos que por el hecho de estar e interactuar, estamos acercándonos a nuestros objetivos y no es así. La premisa es hacer primero nuestro trabajo y que las redes sociales sean un reflejo de eso. El tema de este podcast es nadie me sigue, ¿no? Muchos creativos se frustran porque tienen pocos seguidores, porque nadie les comenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hagamos un pequeño ejercicio para tratar de entender qué pasa si entramos en ese juego de querer más seguidores. Número 1, tengo 32.000 seguidores en Instagram y te puedo asegurar que el 99% no compró ninguno de mis libros. ¿De qué me sirve eso? Yo le hablo al 1% que sí está receptivo y que sí tiene ganas de conocer más acerca de lo que yo hago. Y no es poco, porque ese 1%, al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, va haciendo correr su propia voz y va generando mi propia microcomunidad. ¿Sí? Ahora bien, seguimos en el juego, ¿no? Pero yo quiero muchos seguidores, quiero ser famoso y tener cientos de miles, a pesar de que el 99% nunca vaya a comprar tu producto creativo o tu emprendimiento. ¿No te importa? ¿Vos querés hacerlo? Bueno, dale, perfecto. Vas a tener que jugar primero el juego de los algoritmos, porque hay algo que las personas no están entendiendo en líneas generales. Si no te dan like o no te siguen, no es porque no les gustás a las personas, sino primero es porque no le gustás al algoritmo de cada red social, que es tu primer juez, tu primer filtro. Entonces no te enojes con tus seguidores o con los demás seres humanos. Todos tenemos cosas para hacer, todos estamos siendo permanentemente bombardeados por información. En todo caso, enojate con el algoritmo, que es un ente que nadie sabe cómo funciona. Y si nadie sabe cómo funciona, ¿qué tanto vale la pena invertir tiempo en tratar de entenderlo? ¿Qué tal si ese tiempo que tratás de invertir en tratar de entenderlo lo invertís en construir un volumen de trabajo significativo e ir buscando tu propia voz? Insisto, se trata de crear para compartir, no de compartir para crear. Crear para compartir. Estamos todos inmersos en una especie de estafa piramidal del marketing y la comunicación, en la cual muchas personas están interactuando mucho para el beneficio de unos pocos, que son aquellos que manejan las grandes plataformas y los grandes algoritmos. Quien le grita a muchos acaba perdiendo la voz. Esto es básico, nos pasa a todos. Si uno sale a gritarle a todo el mundo, se queda sin voz.
Y aparte, cuando uno le habla a muchos, nadie se siente representado. La clave es hablarle al que tengo al lado, y que ese le hable al que tiene al lado, y que ese le hable al que tiene al lado, y que ese le hable al que tiene al lado. Esa estrategia es mucho más sostenible, es mucho más humana y es mucho más real. La clave es acercarme a alguien, es tener al lado a alguien que resuene con aquello que hago. Las personas estamos para tener ideas, construirlas y generar un impacto a través de ellas. Repasemos la ecuación. Tener ideas, construirlas y generar un impacto a través de ellas. Tener ideas requiere tiempo, análisis, investigación, dedicación. Construirlas requiere tiempo, horas de culo en la silla. Generar impacto requiere de tiempo y de soltar esas ideas para dejar que los demás vayan haciendo algo con ellas. Decime en qué parte de estas tres variables de la ecuación entra o aporta estar más tiempo publicando en las redes sociales para tener más seguidores. No aporta en absolutamente nada. Estás perdiendo tiempo que podrías invertir en tu proyecto o en tu emprendimiento. No digo que borres las redes sociales, no digo que desaparezcas. Lo único que digo es que inviertas la ecuación, que dejes de compartir para crear y empieces a crear para compartir. Mi próximo libro seguramente no va a ser el resultado de una publicación o de este podcast o del último video que hice. Mi próximo libro va a ser el resultado de muchas horas de análisis, de muchas horas de escribir y de muchas horas de lectura por parte de las personas que quieran conocer un poco más acerca de lo que hago. Las redes sociales me van a dar la oportunidad de darlo a conocer. 30.000 personas, 1% se va a levantar de la silla y va a ir a comprar mi libro. Y quién sabe qué porcentaje de ese 1% le va a gustar y se lo va a compartir a un amigo. Y ahí está mi segmento, ahí está mi nicho, ahí está mi camino de la creatividad. Va por ahí. No por la mayoría que nunca se siente representada con nada. Es más, te digo algo más. Para que algo le guste a la mayoría, en general hay que normalizarlo. Hay que aplanarlo. Hay que tamizarlo. ¿Sí? Porque, claro, en una mayoría hay diversidad de personas y lograr que algo le guste a todos no puede tener demasiada originalidad, no puede tener demasiada personalidad. ¿Ok? Entonces, si vos querés que tu obra le guste a la mayoría, vas a tener que normalizarla. Y eso te aleja de la creatividad. No es el punto. No estamos acá para eso. Entonces, recapitulando, si nadie te sigue en las redes sociales, no te preocupes por eso. No dejes que este momento ahogue la idea que estás teniendo. Empezá por seguirte vos mismo o vos misma. Seguirte significa sentarte todos los días e invertir tiempo en construir tu body of work, tu volumen de trabajo en lo que sea que hagas y de alguna manera también ir encontrando tu propia voz. Y en la medida en que hagas esto, si querés podés ir compartiéndolo y ese trabajo va a ir haciendo que resuene en algunas personas y que tus comunidades o tus espacios sociales empiecen a crecer de una manera más orgánica y humana y sincera y amable con tu camino de la creatividad. Cuando lo haces al revés, lo que estás haciendo es de alguna manera alejándote del propósito, alejándote del objetivo. Acordate, es crear para compartir, no compartir para crear.